Estudio Bíblico Escuela Dominical. Domingo 11 de agosto de 2024. Tema: Poder ilimitado de Dios para resolver las necesidades de su pueblo. Lección: Números 11 21 al 24. Texto: Salmos 77 13 y 14. Comentario: a lo largo de las Escrituras, desde el relato de la creación hasta las historias de liberación y provisión, vemos cómo Dios revela su capacidad para intervenir de manera sobrenatural en las vidas de aquellos que confían en Él. Este poder trasciende las limitaciones humanas y las circunstancias adversas, demostrando que ningún problema es demasiado grande ni ninguna situación es imposible para Él. Desde el momento en que separó la luz de las tinieblas hasta las manifestaciones de su gracia y misericordia en la vida de individuos y naciones, Dios ha demostrado repetidamente su capacidad para obrar milagros y cumplir sus promesas. Esta comprensión del poder ilimitado de Dios no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos recuerda que Él es el único que puede satisfacer completamente nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales. En la Biblia, vemos cómo Dios alimentó al pueblo de Israel con maná en el desierto, Éxodo 16, cómo Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a miles, Mateo 14, y cómo sanó a los enfermos, calmó las tormentas y resucitó a los muertos con solo una palabra. Estos relatos poderosos no son solo eventos históricos, sino testimonios vivos de la continua disposición de Dios para intervenir en nuestras vidas y resolver nuestras necesidades más profundas. 1. Creación del universo y la vida. Desde el principio mismo, Dios demostró su poder ilimitado al crear el universo y la vida con solo su palabra, manifestando su soberanía sobre toda la creación. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2. Provisión de alimento en el desierto. Durante 40 años en el desierto, Dios alimentó al pueblo de Israel con maná del cielo, mostrando su capacidad para proveer incluso en las circunstancias más difíciles. Salmo 78:24, y dio de comer maná a comer a ellos, y les dio a comer del trigo del cielo. 3. Multiplicación de los panes y los peces. Jesús multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a una multitud de miles, demostrando su poder sobre la escasez y su provisión generosa. Mateo 14:19, y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba, y tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. 4. Sanidad de enfermedades y dolencias. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús sanó a los enfermos, restaurando la salud y demostrando su poder para resolver las necesidades físicas y emocionales de las personas. Lucas 9:11, y sanaba a los que necesitaban ser curados. 5. Calmar la tormenta en el mar. Jesús calmó una tormenta violenta con una simple orden, mostrando su dominio sobre las fuerzas naturales y su capacidad para proteger a sus discípulos. Marcos 4:39, y él se levantó y reprendió al viento, y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. 6. Resurrección de Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro, quien había estado muerto durante 4 días, revelando su poder sobre la muerte y su capacidad para restaurar la vida. Juan 11:41, entonces Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. 7. Promesa de provisión y cuidado constante. La palabra de Dios nos asegura que Él suplirá todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria, demostrando su capacidad para cuidar de nosotros en todo momento. Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conclusión: el estudio del poder ilimitado de Dios para resolver las necesidades de su pueblo nos revela su carácter fiel y su capacidad sobrenatural para intervenir en nuestras vidas. A través de las Escrituras, vemos ejemplos contundentes de cómo Dios no solo provee físicamente, sanando enfermedades, multiplicando alimentos y calmando tormentas, sino también cómo suple nuestras necesidades espirituales y emocionales más profundas. Su poder trasciende cualquier límite humano y nos recuerda constantemente que no hay situación demasiado difícil ni problema demasiado grande que Él no pueda resolver. Al reflexionar sobre estos aspectos, nos fortalecemos en nuestra fe y confianza en Dios, sabiendo que su provisión no se agota y que podemos acudir a Él en cualquier circunstancia con la certeza de que escuchará nuestras oraciones y responderá conforme a su perfecta voluntad.
La historia de la salvación y los testimonios de aquellos que han experimentado su poderoso actuar nos instan a depender completamente de su gracia y a buscar su dirección en todas las áreas de nuestra vida. Primer título. La incredulidad produce desconfianza en las promesas dadas por Dios. Versículos 21 y 22. Léase, San Mateo 15:33, Hebreos 3:12. Comentario. La incredulidad frente a las promesas de Dios es un fenómeno espiritual y emocional que ha marcado la experiencia humana desde tiempos antiguos hasta el presente. Esta falta de fe no solo refleja una falta de confianza en el carácter y la capacidad de Dios para cumplir lo que ha prometido, sino que también puede tener profundas repercusiones en nuestra relación con Él y en nuestra propia vida espiritual. En las Sagradas Escrituras, encontramos numerosos ejemplos de cómo la incredulidad ha obstaculizado la recepción de las promesas divinas. Desde el pueblo de Israel en el desierto que dudó de la provisión de Dios hasta los discípulos de Jesús que lucharon por creer en su resurrección anunciada, la falta de fe ha sido un obstáculo recurrente en el camino hacia la plena realización de las bendiciones prometidas por Dios. La incredulidad no solo afecta nuestra percepción de las promesas de Dios, sino también nuestra disposición para recibir y experimentar su provisión sobrenatural en nuestras vidas. Cuando dudamos de la fidelidad de Dios o cuestionamos la veracidad de sus promesas, corremos el riesgo de limitar su obrar poderoso en nosotros y de perder la oportunidad de vivir en la plenitud de sus bendiciones. Es esencial reconocer que la incredulidad no solo es una cuestión intelectual o emocional, sino también espiritual. Implica una elección consciente de confiar en nuestras propias percepciones limitadas en lugar de depositar nuestra confianza inquebrantable en la palabra de Dios y en su carácter infalible. Cuando permitimos que la incredulidad se arraigue en nuestros corazones, nos alejamos de la paz, la seguridad y la esperanza que vienen al confiar plenamente en las promesas de Dios. 1. La incredulidad de Israel en el desierto. A pesar de las muchas señales y milagros que presenciaron, el pueblo de Israel continuamente dudó de la promesa de Dios de llevarlos a la tierra prometida, lo que resultó en un retraso en la realización de esa promesa. Segunda de Reyes 18:12, y no oyeron la voz de Jehová su Dios, sino que traspasaron su pacto, todas aquellas cosas que Jehová había mandado Moisés, siervo de Jehová, no las oyeron, ni las hicieron. 2. La incredulidad de Zacarías ante el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Comentario. Zacarías dudó de la promesa de Dios de que tendría un hijo en su vejez, y como resultado, quedó mudo hasta que se cumplió la promesa. Lucas 1:18, Zacarías dijo al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer avanzada en días. 3. Incredulidad de los discípulos ante la resurrección de Jesús. A pesar de las múltiples veces que Jesús les había anunciado su resurrección, los discípulos dudaron cuando vieron la tumba vacía y necesitaron verlo personalmente para creer. Mateo 28:11, yendo ellas, he aquí, algunos de la guardia fueron a la ciudad, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. 4. La incredulidad de Tomás. Tomás, uno de los discípulos de Jesús, dudó de la resurrección de Jesús hasta que lo vio y tocó sus heridas, mostrando cómo la incredulidad puede impedirnos experimentar plenamente las promesas de Dios. Juan 20:25, pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. 5. La incredulidad de Marta ante la resurrección de Lázaro. Aunque Marta conocía la promesa de Jesús de que Lázaro resucitaría, dudó de la posibilidad inmediata de su resurrección, evidenciando cómo incluso los que conocen las promesas de Dios pueden luchar con la incredulidad. Juan 11:23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. 6. Incredulidad de los israelitas en el reino de Dios. Jesús enfrentó la incredulidad de los líderes religiosos y el pueblo judío que no aceptaron su mensaje del reino de Dios, mostrando cómo la falta de fe puede impedirnos reconocer las promesas cumplidas de Dios. Lucas 6:19, pero a ustedes que me oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. 7. La advertencia contra la incredulidad en Hebreos. El autor de Hebreos advierte contra la incredulidad que impide entrar en el reposo de Dios y recibir sus promesas, instando a los creyentes a perseverar en la fe. Hebreos 4:1 Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Conclusión.
la incredulidad no solo afecta nuestra percepción de las promesas de Dios, sino que también tiene consecuencias prácticas y espirituales. Nos impide confiar completamente en la fidelidad de Dios y en su capacidad para cumplir lo que ha dicho. Como resultado, podemos perder la oportunidad de vivir en la plenitud de las bendiciones de Dios y de experimentar su provisión sobrenatural en nuestras vidas. Segundo título. La palabra de Dios siempre tiene fiel cumplimiento. Versículo 23. Léase, Números 23-19, Primeras de Reyes 17-14 al 16. Comentario, desde el inicio de la creación, cuando Dios habló y todo cobró vida, hasta las profecías cumplidas que marcaron la historia de Israel y la venida de Cristo, vemos un patrón consistente: lo que Dios promete, lo cumple. Esta consistencia no solo revela la fidelidad absoluta de Dios a sus palabras, sino que también subraya su autoridad suprema sobre toda la creación y su capacidad para gobernar sobre los asuntos de la humanidad con amor y justicia. La Escritura está llena de ejemplos vívidos que ilustran cómo la palabra de Dios se ha manifestado con precisión y poder. Desde el diluvio que destruyó el mundo antiguo hasta la liberación milagrosa del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, desde las profecías detalladas sobre el nacimiento, ministerio y muerte de Jesús hasta las promesas de restauración y redención para todos los que creen en Él, la palabra de Dios ha demostrado ser infalible y verdadera. En un mundo donde las promesas humanas pueden ser inciertas y frágiles, la certeza de las promesas divinas nos ofrece un ancla seguro para nuestra fe. Aunque puedan pasar los siglos y los desafíos puedan surgir, la palabra de Dios permanece inmutable y eterna. Cada promesa, cada advertencia, cada consuelo y cada mandato están respaldados por la autoridad divina y llevan consigo el poder transformador que solo Dios puede impartir. 1. La promesa de la semilla de la mujer. Desde el principio, Dios prometió enviar un Salvador a través de la descendencia de la mujer para redimir a la humanidad caída. Esta promesa se cumplió en la venida de Jesucristo. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. 2. La profecía de la nación de Israel. A pesar de las aflicciones y el exilio, Dios prometió preservar a Israel como nación y restaurarla en su tierra, cumpliendo sus promesas a través de los siglos. Amós 9:15, y los trasplantaré sobre su tierra, y no serán arrancados más de su tierra que les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. 3. La venida del Mesías. Las profecías del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías se cumplieron en la persona de Jesucristo, quien vino para salvar a la humanidad y cumplir la voluntad del Padre. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. 4. La resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento y las palabras que él mismo había dicho, demostrando su poder sobre la muerte y el cumplimiento de las promesas divinas. Salmos 118:24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. 5. La promesa del Espíritu Santo. Jesús prometió enviar al Consolador, el Espíritu Santo, quien vino según lo prometido para consolar, guiar y capacitar a los creyentes. Juan 2:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 6. La promesa del regreso de Cristo. Aunque aún no ha ocurrido, la promesa del regreso de Cristo para reunir a los suyos y establecer su reino se cumplirá fielmente en su tiempo designado. Primera a los Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 7. La promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Dios promete un futuro glorioso para los que creen en Él, donde no habrá más llanto ni dolor, y todas las cosas serán renovadas según su promesa. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Conclusión, desde los relatos del Antiguo Testamento que anticipaban la venida del Mesías hasta las profecías cumplidas en Jesucristo, vemos evidencias contundentes de que la palabra de Dios no falla. Cada promesa, cada juicio y cada acto de gracia se han manifestado exactamente como fueron declarados. Esto no solo revela la soberanía y el poder de Dios,
sino también su amor constante por su pueblo y su compromiso de cumplir sus propósitos divinos a través de la historia humana. Nuestra confianza en la fiel cumplimiento de la palabra de Dios nos libera del temor y la incertidumbre, permitiéndonos vivir con esperanza y seguridad en medio de un mundo cambiante. Nos asegura que podemos depender completamente de sus promesas para nuestras vidas personales, para la dirección de nuestras decisiones y para la certeza de nuestra salvación eterna. Tercer título. El siervo de Dios cumple la orden divina, respecto a sus colaboradores. Versículo 24. Léase, Hechos 6:3 al 6, Hechos 13:2. Comentario: para comprender la importancia del cumplimiento de la orden divina por parte del siervo de Dios con respecto a sus colaboradores, es fundamental explorar el contexto espiritual y ético que rodea esta dinámica. Desde tiempos antiguos, la figura del siervo de Dios ha sido crucial en la transmisión y ejecución de los designios divinos en la tierra. Estos siervos han sido llamados a liderar, guiar y servir a otros en obediencia a la voluntad de Dios, estableciendo así un modelo de responsabilidad y compromiso tanto hacia Dios como hacia aquellos que los rodean. El cumplimiento de la orden divina no solo implica seguir instrucciones específicas, sino también reflejar una profunda fe y confianza en la sabiduría y el propósito de Dios. Es un acto de humildad y entrega, donde el siervo reconoce su papel como instrumento en las manos de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra. Este compromiso no se limita a acciones individuales, sino que también abarca la responsabilidad de guiar y capacitar a otros colaboradores en la fe, transmitiendo la verdad y el amor de Dios de manera tangible y efectiva. Desde los profetas del Antiguo Testamento hasta los apóstoles y líderes de la Iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, vemos ejemplos claros de siervos de Dios que cumplieron con fidelidad las órdenes recibidas y que impactaron profundamente a sus colaboradores y comunidades. Su obediencia no solo trajo bendiciones y transformación espiritual, sino que también estableció un legado de integridad y compromiso que continúa siendo un modelo inspirador para los creyentes de hoy. En un mundo donde la autoridad y la dirección divina pueden ser cuestionadas o ignoradas, el testimonio de aquellos que cumplen fielmente la orden de Dios es un faro de luz y esperanza. Nos recuerda que la obediencia a Dios y el cuidado por los colaboradores son fundamentales para el avance del reino de Dios en la tierra. Uno llamado a la fidelidad y obediencia, el siervo de Dios está llamado a ser fiel en el cumplimiento de las órdenes divinas, demostrando obediencia no solo a Dios, sino también un ejemplo para aquellos que lo rodean. Isaías 41:13, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. 2. Modelo de humildad y servicio. Jesucristo es el ejemplo supremo de humildad y servicio como siervo de Dios, mostrando cómo el liderazgo en el reino de Dios implica servir a otros con amor y sacrificio. Juan 13:14, así que, si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 3. Enseñanza y discipulado. El siervo de Dios cumple la orden divina de enseñar y discipular a otros en la fe, transmitiendo las enseñanzas de Cristo para edificación y crecimiento espiritual. Segunda Timoteo 2:2, y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 4. Edificación y exhortación. El siervo de Dios fortalece y exhorta a sus colaboradores mediante palabras y acciones que reflejan el amor y la verdad de Dios. Primera a los Tesalonicenses 5:11, por lo cual, exhortaos los unos a los otros, y edificaos unos a otros, así como lo estáis haciendo. 5. Oración e intercesión. El siervo de Dios cumple la orden de interceder por sus colaboradores en oración, buscando el bienestar espiritual y físico de aquellos a quienes sirve. Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. 6. Ejemplo de integridad y conformidad a Cristo. El siervo de Dios es llamado a vivir una vida de integridad y a seguir el ejemplo de Cristo en todas las áreas de su vida, impactando así positivamente a sus colaboradores. Primera a los Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 7. Recompensa en la eternidad. El siervo fiel de Dios recibirá una recompensa eterna por su obediencia y servicio, mostrando la importancia de perseverar en el cumplimiento de las órdenes divinas. Mateo 25:21, sus señores le dijeron, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor.
Conclusión, el siervo de Dios no solo cumple con estas órdenes como un deber, sino que lo hace con el amor y la pasión que provienen de una relación íntima con Dios. Este compromiso no solo fortalece la unidad y el crecimiento espiritual de los colaboradores, sino que también glorifica a Dios al reflejar su carácter y su amor incondicional hacia todos. Además, la promesa de una recompensa eterna para los siervos fieles subraya la importancia y el impacto eterno de cada acto de obediencia y servicio realizado en el nombre de Cristo. Como se menciona en 1 Corintios 3 y 58, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Texto. Oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder. Salmos 77, 13 y 14. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza. Esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga. Arrestado fue en el huerto Jesús el Salvador, herido fue con odio vil, cual criminal fue muerto sin ser un pecador, más humilde prefirió morir. Huestes sin fin de ángeles santos, pudo él llamar en su favor, mas fue a la cruz solo y triunfante para redimirnos con amor. En la frente una corona de espinas él llevó, con burla le aclamaron rey, burlado y despreciado la afrenta soportó, más humilde prefirió